Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una breve nota biográfica de Pieter Handke. Este poeta austríaco nació en Griffen 6 de diciembre de 1942, por lo tanto lo tenemos con 78 años a hoy día en 2021. Es un escritor austríaco ganador del Premio Nobel de Literatura en el 2019, autor de poesía, teatro, novela, ensayo. También es guionista y ha sido director de cine. Su madre, bien nacido, ya lo decimos, en Griffen, en el medio de la guerra, el diciembre de 1942, su madre había ido a Berlín, a casa de sus suegros, durante la Segunda Guerra Mundial, en esos 2, 3 años. En 1948, con su marido y 2 hijos, abandonó el sector oriental en la que quedó dividida la Alemania después de la guerra. Sin papeles, se fue a Austria, a su casa natal. Austria estaba eh, fuera de la cortina de hierro que Stalin impuso a los países donde el avance de las tropas rojas del ejército rojo desplazaba a los nazis y tomaba un férreo control e instauraba la dictadura comunista con sus represiones en todos los países del este de Europa. Su madre sus padres con sus 2 hijos se instalaron en 1948 en la casa natal en Austria. Sus 2 hermanos habían muerto en la guerra durante un combate. Ella los adoraba y transmitió a Handke su admiración. Los 3 eran de origen esloveno y Carintia, la zona de Griffen donde nació Pieter Handke, es una región fronteriza con Eslovenia. Así que Handke aprendió también el esloveno, al principio obligatoriamente en la posguerra, por la escuela, luego con gusto y por decisión propia. Más tarde irá muy a menudo a Eslovenia, escribirá sobre ese territorio de infancia en La repetición y en muchas obras hasta La noche del Morava, otra gran obra de Pieter Handke, e incluso traducirá a algún escritor esloveno. Realizó la educación secundaria en un internado, experiencia que le marcó duramente. Luego estudió Derecho en Graz, pero en 1965 decidió, con 23 años, decidió dedicarse exclusivamente a la literatura en la lengua paterna. Era un gran lector, desde Dickens a Balzac hasta escritores de todas las lenguas, pero sobre todo él mismo se dirá discípulo de Goethe, de Adalbert Stiffer, de Franz Kafka o Ludwig Holl. Muy joven fue conocido por su teatro de vanguardia, especialmente por 3 obras de los años 60: Gaspar, el polémico Insultos al público, y la pieza maestra El pupilo quiere ser tutor. En ella se apreciaba una tendencia hacia el experimentalismo y una gran preocupación por el lenguaje, sus deformaciones, sus imposiciones. En 1966 escribe su primera novela. En el 1970 se instala en París, en la periferia de París, en la banlieue. Su literatura se hizo más temperada. En Carta breve para un largo adiós narra la separación de su mujer, una actriz.
vamos, lo vemos volcado a la narrativa, la doctrina del Saint-Victoire. Continuó en los años sucesivos publicando. Ya de joven escribió ensayos polémicos, siempre fue muy polémico su trabajo, siempre tuvo críticos, fuertes críticos, y con esto queremos decir lo mismo que decimos siempre. Los críticos se centran más en el aspecto ideológico del autor y no en el aspecto de su obra, que es un gran defecto de este siglo XX, marcado por el odio y las guerras. Todo eso se ha transportado por la estrategia también de la izquierda de infiltrar toda la cultura con el rechazo sistemático a toda idea que no comulgue con su organigrama y con su estrategia que tenían en esos años de posguerra también de dominación de Occidente, ¿verdad? A través de la cultura. Todo eso ha permitido que muchísimos escritores sean irradiados de los foros internacionales por no ser de izquierdas, simplemente, ¿viste? Vamos a ver. Regresó a Austria Pieter Handke, estuvo unos años en Salzburgo, denunciando el aumento de la extrema derecha, etcétera, etcétera. Durante las guerras balcánicas también hubo otro motivo de gran polémica. Pieter Handke se opuso a los ataques de la OTAN, incluyendo los realizados por alemanes sobre Belgrado en 1999. Todo esto le valió ser considerado como partidario de la causa serbia, o sea que lo cubrieron de insultos, lo trataron de marginar de el mundo de la cultura. El mundo de la cultura vuela por sobre las ideologías, pero él ha tenido graves problemas por esto. Hicieron campaña incluso en 2006 contra él cuando le fue concedido el premio Heine. El alcalde de Düsseldorf, donde fue premiado por un jurado, denunció esa casa de brujas, y Handke renunció al fin, no sin resaltar que podría visitar la tumba de Heine en París, cerca de donde vivía en París, con plena tranquilidad. Fue defendido por novelistas y por autores, por supuesto, por artistas, como Elfriede Jelinek, la poetisa que nombramos en Poema Diario, por Wim Wenders, el director de cine, por Emir Kusturica y muchos otros. Pero el daño también en la opinión pública y en los medios que lo reproducen y lo aumentan, ya estaba hecho. Vamos a verlo entonces en la concesión del premio Nobel en 2019, hace tan poco. Fue criticada esta concesión a Pieter Handke por autores como Joyce Carol Oates, Salman Rushdie y Slavoj Žižek. En diciembre del 2019, 7 países, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Macedonia del Norte, Turquía y Afganistán, y en particular los gobiernos de Kosovo y Albania, ordenaron oficialmente boicotear la ceremonia de entrega del premio Nobel a Pieter Handke. Todas estas historias las vamos a dejar
en el sitio que se merecen, que es en los archivos, en los archivos de hemerotecas y de periódicos, porque realmente lo que nos interesa a nosotros es la poesía. Allí vamos. Vamos a leer un poema de Pieter Handke, de un libro precioso que se titula Vivir sin poesía, de Bartleby Editores. La traducción al español es de Sandra Santana y creo que tiene la poesía completa de Pieter Handke. De aquí, de este libro Vivir sin poesía de Bartleby Editores, con traducción de Sandra Santana, vamos a leer el poema que se titula Modificaciones a lo largo del día, y dice así: en tanto esté solo, seguiré siendo solo yo solo. En tanto esté entre conocidos, seguiré siendo un conocido. Pero mientras me encuentre entre desconocidos, en cuanto salgo a la calle, un peatón sale a la calle. En cuanto me sube a un tranvía, un pasajero sube al tranvía. En cuanto entro en una joyería, entra un señor en la joyería. En cuanto empujo un carro de la compra por el autoservicio, un cliente lleva el carro de la compra por el autoservicio. En cuanto entro en unos grandes almacenes, entra un comprador en los grandes almacenes. Después paso junto a los niños y los niños ven a un adulto que pasa junto a ellos. A continuación, entro en una zona prohibida. Los vigilantes ven a una persona no autorizada que está entrando en una zona prohibida. Después, veo en la zona prohibida a los niños que echan a correr y me convierto en un vigilante del que los niños huyen corriendo porque no les está permitido el paso en la zona. Después, me siento en la antesala como un aspirante a una plaza. Después, escribo mi nombre en el reverso de un sobre como remitente. Después, relleno el vale de descuento como uno al que le sonríe la suerte. Después, tan pronto como me preguntan por la calle Schwarzenegger-Weg, me convierto en un conocedor del lugar. Tan pronto como después veo lo increíble, me convierto en testigo. Tan pronto como después entro en una iglesia, me convierto en un laico. Tan pronto como después me detengo frente a un accidente, me convierto en un curioso. Tan pronto como después no sé dónde está Schwarzenegger, me convierto de nuevo en alguien que no conoce la calle Schwarzenegger. En cuanto me tomo mi comida, ya puedo decir, nosotros los consumidores. En cuanto me roban algo, ya puedo decir, nosotros los propietarios. En cuanto publico una esquela de defunción, ya puedo decir, nosotros los de luto. En cuanto contemplo el universo, ya puedo decir, nosotros los humanos. Leo la novela en las revistas y me convierto en uno entre millones. No cumplo mis obligaciones con las autoridades y ya soy un ciudadano. No huyo durante el tumulto y ya soy un rebelde. Levanto la vista de la novela y contemplo a la belleza sentada frente a mí y nos convertimos en dos entre millones. Después, alguien no se baja del tren en marcha, alguien, un viajero. Después, alguien habla sin acento, alguien, un autóctono. Después,
Alguien tiene un vecino de enfrente y se convierte en el vecino de enfrente. Después, alguien deja de jugar solo consigo mismo y se convierte en un contrincante. Después, alguien en un barracón se convierte en jefe de barracón. Después, alguien sale a rastras entre los arbustos de un parque y se convierte en un individuo sospechoso. Después, alguien de quien se está hablando se convierte en objeto de la conversación. Después, alguien en una foto es reconocido y se convierte en X. Después, alguien pasea por el campo. ¿Quién? Un excursionista. Después, de pronto, un coche frena frente a mí. Soy un obstáculo. Después, en la oscuridad, una silueta me reconoce y me convierto en una silueta en la oscuridad. Cuando después me observan con unos prismáticos, soy un objeto. Después alguien tropieza conmigo y me convierto en un cuerpo. Cuando después me pisan, soy un objeto blando. Después me envuelven con algo y me convierto en el contenido. Después se descubre que ha pasado un hombre descalzo por la vereda y que el autor del disparo ha tenido que ser diestro y que alguien con el grupo sanguíneo tipo 0 ha estado aquí tumbado y que yo, a juzgar por lo miserable de mi aspecto, debo ser un extranjero. En cuanto me llaman, el llamado no hace caso a la llamada. En cuanto estoy suficientemente lejos del observador, el objeto es tan solo un punto. En cuanto después, como observador, llamo a alguien, soy un buen susto para el llamado. Después, finalmente, me encuentro con un conocido y dos desconocidos se encuentran. Después, finalmente, me dejan solo y alguien se queda rezagado. Después, finalmente, estoy solo y alguien está a solas consigo mismo. Después, finalmente, me siento junto a alguien en la hierba y soy, al fin, otro. Gracias, Pieter Handke, por tu vida, por tu valentía de llevar adelante tu arte, independientemente del griterío de los medios, de las acusaciones de los discípulos del odio ideológico. Un minuto de poesía cada día puede cambiarnos la jornada y nuestro mundo y el mundo de todos. Vamos a ello. Gracias, amigos, por ver este vídeo.